Okay, guys. Now, we are going to talk about this week about difference between future continue versus future perfect. ¿Listo? Nosotros esta semana vamos a ver ya el uso como tal y la diferencia cuando encontramos en una misma oración para completar cuál es la diferencia entre ese futuro perfecto y futuro continuo. ¿Listo? So for that reason, I'm going to share this material about the topic. Okay? Okay, guys. Can you see the difference? Listo. Nosotros podemos hallar la diferencia entre cada una de estas oraciones. Listo, entonces son estas. The first one. In 2 years time, I'll write my novel. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está diciendo allí? Que en 2 años yo terminaré mi novela. La segunda que dice, in 3 years time, I'll be writing my novel. ¿Qué está diciendo allí? Que en 3 años, ¿cierto? Yo estaré escribiendo mi novela. And the next one, in 4 years time, I'll have written my novel. ¿Qué nos está diciendo allí? Que en 4 años, ¿cierto? Yo habré, I'll have significa habré escrito mi novela. ¿Listo? Bien. Entonces aquí es cuando empezamos. What is the future continuum? What is the function? The principal function is to say that an action will be in progress at certain time in the future. Es decir, nosotros estamos hablando de una acción que está en proceso en el momento, ¿cierto? En un determinado momento del futuro. Es decir, como lo vemos allí en la estructura, es contar algo como si lo estuviéramos haciendo, pero aún no lo hemos realizado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser esa estructura? What is the structure? Is subject, va de primeras el sujeto, luego va el will be, siempre. Will be más mi verbo ing para futuro continuo. Recuerden que cuando hablamos de continue or progressive, ¿cierto? Futuro continuo, futuro progresivo, es lo terminado en ando, endo en el español, ¿cierto? Entonces aquí el ando, endo en el inglés lo realizamos con el ing, ¿cierto? Working, lying, having, doing, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos hablando de futuro continuo, entonces, ¿cuál va a ser esta estructura? You can see the example. This time tomorrow, I'll be lying on the beach in the sun. ¿Cierto? ¿Cómo voy a leer esta? I'll be, esta es la contracción de este will be. ¿Listo? Estaremos diciendo en el primer ejemplo, a esta hora, mañana, ¿cierto? Yo, ¿cómo se lee ese will be con el verbo ing? Yo estaré, ¿cierto? I will be, yo estaré acostada o descansando en la playa tomando el sol. The next one. Don't phone me between 7 and 8 as we'll be having dinner then. Es decir, no me llames entre las 7 y las 8. ¿Por qué? Porque yo estaré teniendo una cena entonces. Or the last one. What will you be doing tomorrow at 12? Es decir, ¿qué estarás haciendo mañana a las 12? ¿Cierto? Entonces will be más el verbo ing lo vamos a estar leyendo siempre como yo estaré almorzando, yo estaré corriendo, yo estaré estudiando, yo estaré jugando, yo estaré descansando. ¿Listo? Son acciones, ¿cierto? Pues que nosotros estamos dando a conocer, ¿cierto? Estamos contando algo como si lo estuviéramos haciendo, pero pues aún no lo hemos realizado. Bien. Tenemos acá ahora el futuro, que el futuro continuo can also be used an alternative to the present continuous to talk about things which are already planned or decided. ¿Cierto? Entonces lo que les estaba diciendo son como cosas que nosotros hemos planeado hacer, realizar. Aún no lo hemos hecho, pero pretendemos realizarlo. ¿Listo? Bien, ahora entonces acá tenemos como unos ejemplos.
The first one, this time tomorrow I'll be working. Es decir, a esta hora mañana yo estaré trabajando. Ahora, second one, at 9 p.m. next Saturday I'll be cooking dinner. Es decir, a las 9, ¿cierto? A las 9 p.m. Del próximo sábado yo estaré cocinando la cena. Number 3, this time next week I will be traveling to Prague, ¿cierto? Como a esta hora, en este momento, la próxima semana yo estaré viajando a Praga. And the last one, at midnight next New Year's Eve, I'll be eating my 12 grapes. Es decir, a medianoche del próximo año nuevo, yo estaré comiendo las 12 uvas. ¿Listo? Bien, ahora, what is the function of the future perfect? Is to say that something will be finished before a particular time in the future, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de alguna cosa, alguna actividad que habrá sido pues terminada antes, digamos, como de esa frase en futuro que nosotros estamos hablando. ¿Cuáles son algunas de estas typical expressions que nos pueden ayudar a mirar que esto es un futuro perfecto? In 3 years, in 2 years, in 10 hours, etc. Or by Saturday, by next year, by the time you arrive. Es decir, en 3 semanas, en 2 años o en 10 horas. O podemos decir por el sábado o el próximo año o la próxima vez que tú vengas. ¿Cómo son estos? ¿Cómo podemos leer este futuro perfecto? The first one is, by this time next month, I will have done all the work. Listo. ¿Cuál es la estructura? Podemos notar que acá la estructura va subject or personal pronoun, ¿cierto? El sujeto o nombre o pronombre personal, seguido siempre del will have. Siempre va a ser con will have. Y nuestro verbo ahora va a ser participio. Recuerden que todos los perfectos, los tiempos perfectos, ¿cierto? Nosotros usamos el verbo en participio pasado. Entonces, esos son los verbos que vamos a usar en este futuro perfecto, porque en el futuro continuo o progresivo lo usamos con ing, ¿cierto? Con el will be más el verbo ing, mientras que en el futuro perfecto es con el will have más el verbo en pasado participio. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que por el momento, el próximo mes, ¿cierto? Ese I will have done lo vamos a leer como yo habré hecho todo el trabajo. Es decir, que el trabajo será terminado el próximo mes, a más tardar el próximo mes, ¿cierto? By this time, next month, I will have done all the work. The second one, in 5 years time, I will have had 2 children. Es decir, en 5 años yo habré tenido 2 niños. ¿Listo? And the last one, by the time we get to the cinema, the film will have started. ¿Listo? Entonces, por el momento, pues mientras voy al cine, la película habrá empezado. ¿Listo? Entonces acá tenemos algunos ejemplos, algunos ejercicios con los cuales nosotros nos podemos guiar un poco más. Por ejemplo, the first one is, I am writing a book, ¿cierto? Yo estoy escribiendo un libro. Entonces, ¿cuál es la oración que me dan? By this time next month, I will have written my book. Es decir, por el momento, el próximo mes, ¿cierto? Que el próximo mes yo habré escrito el libro. Ahora, the second one, John is cleaning the house. By the time his parents arrive, John will have cleaned the house. Es decir, mientras que llegan los padres de John, entonces John habrá limpiado ya la casa. Number 3, my mother is making dinner. Es decir, mi mamá está preparando la cena. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos dan allí? By the time the guests arrive, my mother will have already made dinner. Es decir, por el momento, pues mientras llegan los invitados, ¿cierto? Mi mamá habrá ya preparado la cena. And the last one, we are bringing our stuff
to our new apartment, ¿cierto? ¿Qué nos están diciendo allí? Que nosotros estamos trayendo nuestras cosas para nuestro apartamento. Si vamos a hacer, si estamos hablando de esta situación en futuro perfecto, quedaría by this time tomorrow, we'll have brought all our stuff to our new apartment, ¿cierto? Por el momento, o sea, digamos como a esta hora mañana, nosotros habremos traído ya todas nuestras cosas para nuestro apartamento. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros tengamos en cuenta siempre cuál es la diferencia entre un futuro perfecto y un futuro progresivo o continuo. Si es continuo o progresivo, como su misma palabra lo dice, quiere decir que es en gerundio, ando, endo, ¿cierto? Entonces en inglés va a ser con el ing. Pero si nosotros estamos hablando de un futuro perfecto, recuerde que los perfectos siempre va a ir con el verbo en participio pasado. Es decir, ado, edo, terminado, acabado, soñado, ¿cierto? Eso es lo que debemos tener en cuenta, más las dos estructuras, pues que allí les acabé de dar, ¿listo? Entonces espero haya quedado un poco eh, mejor la explicación frente a este tema y poder desarrollar pues así las actividades de Classroom en este tema, ¿ok? Thank you guys for your attention.